Hola muchachos, hay una persona que yo quería que estuviera con nosotros en el evento para que les hablara a ustedes de la realidad del liderazgo en la planta de producción. Es una persona que fue mi madrina, fue de las primeras que me enseñó cosas que yo después les enseñé a ustedes. A algunos de ustedes les he enseñado temas de cómo manejar ciertas cosas de formación, ciertas cosas de supervisión en la planta de producción. Esta persona trabajó en métodos en Renault y también fue jefe de carrocería en la misma planta. Tiempo después pasó a manejar proyectos y fue la persona que manejó el Twingo para Colombia, manejó el X65 que es Clio y Symbol, el Clio viejito aquel anterior también lo manejó ella y el Megane también. Manejó 4 proyectos en Sofasa, es una persona que sabe bastante de estrategia, sabe bastante de cómo manejar la cadena de abastecimiento, pero eso no es lo que hoy quiero que les cuente ella, que también es importante y obviamente es muy importante. Trabajó en SAT-Miller manejando toda la cadena de abastecimiento de SAT-Miller. Eso es muy importante, pero hay algo que creo que es lo más importante y que quiero que comparta con ustedes, que ustedes manejan personas, y es una persona que sabe manejar personas. Ella es Luz Mary Rodríguez, mi madrina, como les dije, y hoy quiero que Luz Mary nos cuente historias, y al final que nos cuente historias, muchachos. Ustedes saben que no soy muy acartonado con el cuento, simplemente vamos a hablar. ¿Listo? Muchas gracias, Carlos. Pues qué palabras tan bonitas además y qué placer saber que de todas maneras uno deja huella en el camino. Pues como pueden ver, son muchos los años que han trascendido después de esto, pero realmente lo más importante es que hay cosas que se quedan y que se quedan sembrando como un tema humano en las cadenas de producción, diría yo. Pues yo diría que una de las historias que podamos compartir es, para no partir de muy atrás, fue cuando era jefe de producción. Entonces imagínense en el escenario una mujer manejando un taller de producción. En los 90. En los 90, exactamente. Que nada de coso de género. Exacto, que ahí no había nada de tema ahorita, pues de tanta permisión, que estamos de alguna manera, no, en ese momento era bien difícil, era la única mujer en una planta de soldadores, básicamente. Entonces, digamos que ahí lo que inspira esta historia es que yo diría que ahí no había grandes libros, era la verdad y era el sentido común. O sea, qué hacer para uno, primero que todo, ganarse el respeto y el prestigio con unos trabajadores, porque además yo no era ni técnico, ni era la gran técnica, tenía nociones, pero yo no era el especialista en las soldaduras, ni especialista en nada. Era especialista en conducir la gente, diría yo, eso fue como el don. Pero fue muy natural. Pero muy natural, porque yo, pues, cuando a mí me nombraron jefe de producción, yo decía, pero yo, a manejar jefe de producción, todos estos hombres, no puede ser. Y obviamente muerta del susto, como pienso que le ocurre a cualquiera, pero digamos que empezó como esa resiliencia, así, bueno, no, yo soy capaz, pues de todas maneras, tal vez por mi temperamento, me permite decir, bueno, no hay miedo, porque estás haciendo las cosas bien hechas. Entonces, digamos que en ese entonces trabajé en la línea de Renault, básicamente en ese momento hacíamos el R4, el R9, después hicimos el R19, pero digamos que yo sí quisiera de pronto hacer énfasis en cómo se generó un Kaizen, por dónde empezó el Kaizen. Sí, muchachos, porque hay muchos en sus empresas que están montando Kaizen. Y Kaizen, y yo se los he dicho a algunos, que Kaizen sí es una metodología que está en un libro muy bacana, pero aquí sí quiero que nos enfoquemos en el fondo del Kaizen en Colombia, que es diferente a como ustedes pueden verlo en otras plantas y en otros lugares del mundo. Porque el Kaizen en Colombia, lo que ustedes ven hoy de Kaizen, no solo fue para esta empresa que estamos hablando, sino que de ahí se detonó para toda la ciudad. Hoy hay Kaizen en todo lado, gracias a lo que vas a contar. Entonces van a ver el nacimiento de esa herramienta que hoy la están aplicando y hay mucho consultor, pero aquí está la fuente. ¿Cómo arrancó el Bueno, Kaizen digamos aquí? que todo arrancó cuando nosotros en las líneas de producción, allá en Sofasa, íbamos a hacer el Toyota, la Land Cruiser. Entonces empezaron a llegar, ustedes saben que de todas maneras era una alianza con Toyota. Entonces empezaron a llegar la información de Japón,
pues cuando eso no existían demasiadas, pues qué pena tenerlo que decir, pero obviamente han pasado muchos años, pero es bueno tener, sí, de los FAS. En Telefaz. En Telefaz, entonces ahí ya decían, o sea, como yo era jefe de carrocería, entonces yo creo que la ventaja, uno dice a veces estar como en el lugar, no equivocado, sino en el lugar que es. Yo digo que he estado en el lugar que es, en el momento en que es, porque he sido una privilegiada. Entonces, ¿qué pasó? Pues los carros empiezan por carrocería. Conclusión, esa cultura del automóvil con las líneas de producción de Toyota y todos sus lineamientos empezaban en carrocería. Entonces me llegó un fax donde decía, consígase una hoja de papelógrafo, consígase un marcador, un borrador de esos de tablero y unos alambres. Cuando yo le decía a los muchachos, ¿sabe? Porque en ese entonces estaba empezando yo con la parte tenía un grupo de métodos a un lado, yo le decía, pero ¿para qué estos japoneses tan charros? Un tablero y todo eso. Y cuando eso ustedes se pueden imaginar en una línea de producción, pues no teníamos nosotros que un trabajador tuviera una silla a un lado para sentarse. ¡Oh, Dios! Eso era horrible. No puede descansar. No podía descansar, no podía descansar. ¿Cómo que se van a poner ahí a sentarse? No, ni riesgos. Aquí tenemos que producir. Aquí tenemos que producir. Entonces yo decía, Dios, ¿cómo así? Y entonces ya después que unas mesitas, y bueno, entonces dije, bueno, yo voy a empezar a hacer caso. Vamos a montar Kaizen, una mesita, un tablero, un borrador, un marcador, sí, unos ganchitos, sale. Y sale. Entonces, ¿por qué? Porque el primer Kaizen era poner a punto las líneas de producción. En ese entonces, pues, todas las pinzas de soldadura, los equilibradores, las matrices de ensamble, para ponerlas a punto para que se pudiera hacer la cabina. Entonces, en esa puesta a punto habían bastantes ideas. Cuando ya llegaron los japoneses, me acuerdo que era el señor Fukuyama, me acuerdo que me decían en ese entonces, me pusieron a mí Meri-san, porque en Japón, en lugar de decir señora o señora, es al revés. Entonces yo me quedé Meri-san, y allá muchos en Sofasas tal vez me conocen como Meri-san. Entonces, bueno, Meri-san, vámonos para el taller. Entonces en el taller ya me empezaron a señalar en el papelógrafo, entonces el ítem, el problema, la solución, el responsable y un visto bueno. Bueno, entonces empezó, y entonces ellos empezaron con nosotros y ya los trabajadores empezaron a decir, no, es que esta pinza está muy alta, bájeme el equilibrador, o no, es que los electrodos de la soldadura no me dan, o no, que es que la matriz está muy lejos. Bueno, todos los inconvenientes que se le pueden presentar en una línea de producción. Entonces empezamos a apuntar y apuntar, entonces obviamente ese tablero se empezó a llenar. Ya como habían áreas responsables de intervenir ahí, entonces empezaba la otra negociación con la dirección. Pero para poder que el trabajador escribiera tenía que darle tiempo. Claro. ¿En qué momento lo hacía? Entonces, si tenía que producir. Excelente pregunta. Entonces, la primera negociación que yo tuve que hacer ante la dirección, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una transformación de uno como supervisor, pero tiene uno que ser un vendedor hacia la organización, hacia la dirección, de que uno es casi que el líder, llamémoslo sindical o representante del trabajador, porque le debe arreglar los problemas a ellos. Entonces ya yo negocié con la dirección, en ese entonces era un francés, Jean Hervé, que me decía, no, esta madame me va a hacer parar la línea, ¿cómo así? No, ellos a trabajar. Y yo le dije, no, necesitamos un tiempo, y me fui, y yo peleaba con él. O sea, yo me convertí por los trabajadores, claro, yo me convertí en la jefe sindical de ellos. Yo le decía, no, es que necesitamos poner a punto todas las líneas. Entonces ya lo último me permitieron que todas las mañanas, antes de prender la línea, 5 o 10 minutos, los llamamos los 5 minutos, me acuerdo. Todavía se llaman los 5 minutos. Entonces, en muchas organizaciones de las que nos están viendo se han montado los 5 minutos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no tenía ni idea. Créeme, en Flores. Ay, qué belleza, súper, súper. Pero porque eran los 5 minutos que yo tenía que negociar con la línea para que me dejaran parar. Entonces, en esos 5 minutos empezó. Entonces yo dije, bueno, estos son los 5 minutos, voy a aprovechar. Entonces, ahí yo entregábamos los guantes, les decíamos, venga, señores, ¿qué tenemos que organizar? Entonces yo llamaba a las otras áreas, los de mantenimiento. Inclusive que yo tengo un amigo de mantenimiento que decía, usted jodía, se hace necesario, no sé qué, se hace necesario. Me acuerdo de llamar a Gerardo Arias, me decía, se hace necesario, porque yo entonces empecé a hablar con los del almacén para que me entregaran los insumos que me tenían que entregar, hablar con mantenimiento para que arreglaran lo que tenían que arreglar. Hay un tablero que exponía todos los problemas que teníamos en la planta. En el mismo tablero. Se exponía todos los problemas y la gente y los responsables venían.
Se carteleaba, mejor dicho, la gente. Claro, se carteleaba. Entonces yo ya después me hice un cuadrito de cuántas eran los problemas que tenía por mantenimiento, cuántos por el almacén, cuántos inclusive por recursos humanos, porque ahí empezó a surgir el tema. Entonces yo dije, bueno, esto es un buen espacio para trabajar con ellos, el reconocimiento. Entonces a la carrera yo les llevaba y les compraba. Entonces es otra cosa, mira, yo me quitaba el sombrero de jefe y me iba para la tienda, para el restaurante, pedía gaseosa o leche. Usted sabe que aquí nosotros los paisas somos muy de leche con la torta, y funcionaba. Y entonces ese espacio se empezó a convertir, digamos, como en una dinámica diaria. O sea, ya ellos ya venían, exponían los problemas, y eso les empezó a generar confianza. Se me viene una historia que yo creo que también es relevante, porque nosotros teníamos una organización sindical muy fuerte en esa época. Y recuerdo que en varias oportunidades el bendito papelógrafo roto. Yo decía, hueputa, sí, perdón. No, yo decía, yo decía, sí, amanecía roto por el tema del sindicato. Entonces yo al otro día volvía y recogía y volvía y apuntaba todo eso. Hasta que a lo último, como yo era una de las... Entonces ahí es donde está el factor de la mujer. Como yo estaba sola en esas líneas, yo me acuerdo que muchos de los trabajadores dijeron, no sean huevones, ¿cómo así? Ustedes, porque si ella está apuntando los temas que nos necesitamos para nosotros y que nos están ayudando, ustedes, ¿por qué le van a rasgar el tablero? Nunca más volvieron a rasgar el tablero. Y entonces esa ya se puso bonita. Entonces ya como íbamos trascendiendo, entonces yo dije, no, esta mesa tan bonita, yo le voy a conseguir una mata. Le voy a conseguir matas, conseguimos una pecera. Y entonces decían, pero ¿cómo se les ocurre allá en carrocería que una sala con matas? Eso tiene que ser feo, tiene que ser horrible. No, tiene que ser, no, nada. Entonces bonito, organizadito, una cosa y la otra. Entonces ya mi amigo Fernando Peláez, que ustedes saben dónde empezó, él era mi cliente en pintura. Entonces me acuerdo una vez me dijo, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ya con las salas Kaizen? Vení, no sé qué. Entonces, ya siguiente paso, las salas Kaizen en pintura. Ya siguiente paso, salas Kaizen en montaje. Y así se fue generando esa dinámica. De hecho, cuando llegaban ya todas las empresas a hacer, digamos, un benchmarking con nosotros, que en ese entonces pues, uno no sabía, inclusive cuando a nosotros nos fue a comprar el grupo Santo Domingo, a Bavaria como tal, el que iba a comprar en ese momento, que era el presidente, que era Ricardo Obregón, con Augusto López, ellos fueron de incógnito. ¿Y por dónde empezaba siempre la visita? Por carrocería. Antes, yo sabes, por Merizán. Entonces yo ya ese día ya no tenía nada que ver con esa de delantal sucio ni nada, no, yo así, delantal blanco, limpio, mi pinchada, tacón en media, no, mejor dicho. Y la sala Kaizen impecable. Entonces yo recuerdo que eso les impactó mucho al Grupo Santo Domingo. Dice, ¿cómo así? Una sala para los trabajadores. Una sala para los trabajadores. Y una mujer allá mostrándome todo eso. Entonces ya después para allá dijeron, miren allá en carrocería lo que está sucediendo. Pero hay un detallito ahí antes de eso, sí, que no sé si fue en ese momento cuando tú te pusiste los guantes para ir a hacer puesto de trabajo. Ah, bueno. Porque eso tiene mucho que ver, muchachos. Luz Mary, mujer, carrocería, años 90, puros hombres, soldadura. Lo llamaban los callallos, porque Joder. Era una parte brava. Lo que venía de metalcore se movía y... Era bravo. Era bravo porque eran pesados, con todo el respeto, pues, pero tenía una connotación dura. Pero el tema de los guantes, que al final te decía... bueno, entonces resulta que en esa línea yo tenía la parte de la carrocería y la parte de la soldadura del chasis. Entonces la Land Cruiser tiene unos largueros grandes y había que hacerle toda una soldadura MIG por debajo. Y resulta de que yo debía sacar, pues, no sé, tantos chasis al día. Y el tema trancaba, porque los trabajadores en ese entonces decían que no, que eso no daba, que los guantes estaban muy duros, que eso no daba, que nada, y nada, que sacaban la producción. Y yo dije un día, no, esto no es conmigo, yo voy a mirar, que los japoneses me enseñaron una cosa, el Gemba. Entonces yo dije, bueno, voy a mirar. Entonces yo había medio aprendido cómo se hacía la soldadura MIG. Pues, obviamente que se le pega, no es la más experta, pero había aprendido un poquito. Entonces, le dije, bueno, vamos a organizar qué es lo que pasa con los guantes. Entonces me puse la escafandra, y empecé a ponerme los guantes y a empezar a eso. No, ustedes no se alcanzan a imaginar el mierdero que era eso adentro. O sea, el humo, eso se metía por todas partes por el humo, esos guantes eran tiesos y yo me quité todo eso y dije, tienen razón. Tienen razón, y me fui con el francés a pelear. Yo le dije, me hace el favor, y le hice al director de compras que compre los guantes que nosotros dijimos. Esos guantes que hay ahí, a Joaquín.
Joaquín que lo adoro, y peleaba con él. Y yo le decía, Joaquín, no, esos guantes no son los que me sirven. Porque ya lo viví. Porque ya lo viví, entonces ellos sí tenían razón. Entonces uno, es muy distinto uno tomar decisiones desde arriba, un momentico, es que eso de allá, no, métase a la pomada. O sea, yo por eso, la verdad, no dejaba de ser de jefe de producción. ¿Por qué? Porque entonces también después, ellos fueron los que me colocaron las medallas a mí, porque empezamos a sacar producción con buena calidad, con buena producción. ¿Y quién era? América. Como decía Cunil, o sea, te preocupaste por los trabajadores, que ellos se preocupan por los carros. Pues claro, y después yo saqué los resultados. Y entonces después que fui jefe de producción de ensamble, pues después fui directora de proyectos, después fui directora de compras, ¿sí me entiende? O sea, que a la verdad eso no te denigra, o sea, finalmente te ayuda a tus resultados. O sea, tú te preocupaste por ellos y al final... Y ellos se preocuparon por mí, empezamos a hacer todo eso. Bueno, eso es otra historia, pero pues no tiene que carrocería. Cuando fui jefe de ensamble, que me hace acordar, pues para empatar historias, me acuerdo que, ¿te acuerdas que salían los carros y a veces teníamos faltantes? Sí. Entonces resulta de que al final en el OK 1 se arrumaban todos esos carros porque les faltaba una pieza cualquiera que faltara. Entonces, ¿qué hacía yo? Le decía, muchachos, nos vamos a quedar terminando esos carros. ¡Listo! Entonces, ¿cuál era mi trabajo? Yo no sabía de motores, yo no sabía de cajas automáticas, en ese momento yo no sabía mayor cosa. Pues fui aprendiendo cuando pasé a ensamble. Pero ¿yo qué hacía? Entonces, yo me quedaba con ellos hasta las 10 o 11 de la noche, les llevaba el mecato, les llevaba cosas allá en el guaje, y ellos empezaban a arreglar y a arreglar los carros y a seguir mirando pues cómo era. ¿Les llevabas mecato? Sí, o sea, era mi papel, eso es lo que yo sabía hacer, estar con ellos, de hablarles. Digamos que a la hora de la verdad, en estos procesos, ¿quién son los que saben? Ellos. Uno lo sabe, pero lo sabe más arribita, pero uno no lo tiene tan pendiente. No, pero el mecato, al final el mecato, que puede sonar una tontería, pero el mecato... Sí, ellos tenían, a esa hora, ellos teníamos que llevarles la comida, pero en esa hora los restaurantes era especial porque era un extra para poder sacar esos carros. Entonces, digamos que lo que yo hacía era acompañarlos en ese proceso. Y ellos cuando tu preocupación dicen es que mi jefe se está preocupando por mí. Pues claro, entonces al final, ¿cuál era el balance? A las 11 de la noche, todos los carros arreglados. No había ningún carro en el OK 1. Entonces, ¿cuál era volviendo al tema de los resultados? Entonces, no porque yo haga eso, yo no logre los resultados. A la hora de la verdad podría ser muy horrible, pero ese es mi trabajo, yo sacar un resultado con la gente que tenga las necesidades satisfechas. Por ejemplo, volviendo al otro tema de las salas Kaizen, nosotros ¿qué hacíamos ahí? No, que entonces vea que en los 5 minutos, lo que hacía había gente que de pronto venía con dificultades o venían como aburridos, entonces ahí de alguna manera uno lo que hacía es que con todos pues se daba cuenta, celebramos el cumpleaños, se le daba de pronto... Venga. Esa Kaizen, sí, que es metodología y tal, pero miren que tiene un fondo por allá en Colombia, otro fondo mucho más berraco, sí. Y es el tema de los 5 minutos. Entonces se empezaron a reunir por la mañana, sí. Y entonces como la gente empieza a llegar por la mañana, yo ya sé que llegó triste. Sí. Ya sé el que llegó aburrido, entonces sí. El que llegó con los ojos encharcados como la soltar una pinza de soldadura, sí, para que de pronto se accidente. Sí, exacto, y inclusive nosotros llegamos a devolver, inclusive hasta una vez nos dimos cuenta de una persona que había llegado que no había pasado muy buena noche, no sé, de pronto con su tema de fiesta o algo por el estilo. O muy buena noche. O muy buena noche, entonces dijimos, no, mejor venga, tranquilo, vaya mejor, porque se expone, eran pinzas de soldadura, entonces de alguna manera pues eso era peligroso. Eso generó muchos espacios, ya de ahí, disculpa que te interrumpe, además de ese tablero, entonces ya se empezó a crecer la sala Kaizen, entonces ya empezamos a colocar unos indicadores ya generales de cómo nos fue el día anterior. Cuántas cabinas hicimos, cuántas cabinas salieron malas, cuáles fueron los principales problemas, ya no de puesta a punto, sino porque ellos dieron unos puntos más, unos puntos menos, bueno, en fin, porque entonces problemas de calidad, entonces ya se hablaba muy rápidamente si había habido problemas de calidad, cuál habría sido la producción, cuáles habían sido los tiempos perdidos, si había habido un accidente de trabajo, algo por el estilo, entonces se recorrían como los 5 indicadores básicos muy rápidamente y los trabajadores empezaron a entender las gráficas. Porque uno diría, no, o a veces pone unas gráficas allá, que digo yo, y a uno todavía lo critico por un montón de gráficas para chiquiticas, que el operario a la hora de la verdad, pues eso por allá tan lejos, no, hay que hacerse las didácticas, que ellos le entiendan y discutirlas. ¿Cómo se hace didácticas? Discutirla en esos 5 minutos muy rápidamente. Esos 5 minutos uno podría decir que puede ser poco, pero cuando ya viene
en la práctica pues ya Que sabe cómo pasó. ¿Cuál es la opinión tuya? Porque en las empresas que hay aquí hay varias que pues, les puede pasar eso, que el trabajador llega, literalmente marca en la huella en un aparato de estos y llega y entra al puesto de trabajo. Y ya. Absolutamente impersonal. Y después quiero que tengan compromiso con la organización. Claro, llegan como máquinas las 8 horas, o sea, yo pienso que no hay que olvidar eso. O sea, los 5 minutos es pérdida. No, absolutamente, es una ganancia de tiempo, porque si esta persona te iba a dar 20 unidades o no sé qué, cuando tú por la mañana él sale animado, que sabe qué está pasando en el taller, que sabe qué esperan de él, que se le considera una persona, digamos que al menos se le saluda, que el jefe lo saluda, pero imagina uno llegar y prender una línea e irse. Mary, hay una cosa que me acuerdo que me contaron tuya, que era la del cuaderno, que tú saludabas absolutamente a todo el mundo por el nombre, y son 500 trabajadores, 400 trabajadores que tenías, y el cuento del cuaderno, ¿cómo era el cuento del cuaderno? Y la saludada tuya, porque es que al colombiano hay que saludarlo. Eso sí lo aprendí yo, de hecho en la misma planta lo aprendí, que el colombiano hay que saludarlo, pero digamos que Mary lo lleva a otro nivel, a preocuparse de verdad por la persona. O sea, es que no es saludar porque hola, buenos días a todos, a la reina de belleza, sino ¿cómo hacías eso? ¿Qué es el saludo? Sí, digámosle que yo tenía un hábito, ¿cierto? Entonces me programaba. Entonces, digamos que los 5 minutos eran claros, ¿cierto? Ya sabemos los 5 minutos. Yo ya iba a la oficina a empezar a pasar revista porque había que pasarlo el informe, a la dirección, pues, ya mirar cuántos hacían unidades, todos los informes y todo eso. Y como a la hora y media yo ya hacía un recorrido por todo el taller y yo empezaba por una línea. Entonces, pues yo sabía más o menos cómo estaba y pasaba de uno a uno, y ya, pues al principio el cuaderno era porque pues no me acordaba muy bien de todos los nombres, ya después se me fue volviendo, pues yo obviamente ya los conocía, entonces yo ya sabía como cuando me invitaban a cuantas primeras comuniones, bautizos y de todo, pues porque ya de todas maneras me fui acercando mucho a cada uno de ellos, pues de saber de dónde venía, cómo se llamaba la esposa, sino ya las personas, ¿sí me entiende? El que le había nacido el niño. Entonces en ese transcurrir, pues, como era uno a uno, y casi que los del Vaporelava ya me estaban esperando, yo me demoraba por ahí 1 hora y media o 2, o sea, para mí era religioso sacar casi 2 horas de ir después de puesto en puesto, porque no es lo mismo en los 5 minutos vos no tenés tiempo, pero ya con eso, inclusive es muy simpático porque yo recuerdo, me marca mucho porque la línea de carrocería era bien abajo en la planta y para uno subir del jefe tenía que pasar por, no tanto por pintura, pero sí por ensamble, por toda la línea de motores y ensamble. Entonces, para mucha risa, porque yo parecía una reina de belleza. Y era, hola, a los de ensamble, porque, hola, pues, ha sido una característica mía. Sí. Entonces yo pienso que pues me salía también natural, pero eso me dio muchos resultados. Pero es una característica tuya y todos los que fuimos hijos de todo eso la tenemos. Pues sí, porque es que realmente primero que todo hay que mirar eso, es que ¿quién está haciendo el trabajo? Pues no son robots. Hay una cosa, precisamente el saludo, entonces hay otra cosa, se considera que es una persona. Hay un tiempo usted no se llama y se conecta a la máquina cuando arranca, es que hay 5 minutos para que venga, hablemos y es que somos personas y somos un equipo de trabajo. Pero también yo sé que cuando yo entré a Sofasa a mí me impresionaron varias cosas. Una que me impresionó, te la cuento así rápidamente. Yo me acuerdo de un bombero cantando tangos con la escafandra y todo ese cuento y con la cosa de soldadura cantando tangos a todo taco y con esa música a todo taco. Pacho el loco. Sí. Pero estaba cantando tangos, una línea de producción. Sí. O sea, eso me impresionó. Y lo primero que me preocupaban era cuándo es el torneo de fútbol, cuándo es la salida de integración, cuándo es el cumpleaños. Los carros sí eran importantes, pero lo otro, o sea, ¿cómo surgió ese cuento de vámonos a...? Sí, yo diría que ya eso fue generando una dinámica natural, ¿cierto? Al principio no podría ser que está seco, pero eso fue generando una dinámica. Entonces una vez, me acuerdo en ese entonces, respetando mucho el sindicato, porque yo hoy lo respeto, yo digo que hoy soy todo lo que soy y lo que fui, gracias a toda la presión que me hizo el sindicato, porque fue una época súper violenta. Fui fuertemente maltratada, en el buen sentido de la palabra. Que no podías bajar a la planta muy fácil a veces muy difícil, muy difícil, amenazante y todo eso, pero digamos que eso me generó a mí mucha resiliencia y mucho entendimiento de que la materia prima de esa discusión era el trabajador. O lo cuidaban ellos o lo cuidábamos nosotros. Entonces yo dije, no, los cuido yo.
Los cuido yo porque son mis resultados, es mi taller, yo soy oficialmente la jefe de producción de este taller. Entonces, a raíz de ahí empecé a pelear con todo el mundo, a que me le compraran taladros nuevos porque vuelve a tema, los taladros no funcionaban, eso no era cosa, o sea, porque yo ensayaba, así como te hice la parte de soldadura, ensayaba muchas cosas. Entonces empezamos cada vez a reponer pues muchos equipos de soldadura y equipos sobre todo de taladros que no funcionaban. Y la salida de integración, las salidas. Entonces, en una de esas, dije, me los voy a llevar para un paseo. Entonces, porque el sindicato se los lleva para paseo, ¿sí me entienden? Y la empresa les daba presupuesto y todo eso en la convención, y ya, yo me voy un día de paseo. Entonces me fui para el restaurante y le dije a María Eugenia, que era la jefe de producción, la jefe del restaurante, le dije, regálame una olla, préstame una olla y dame todos los ingredientes. Entonces ya como yo tenía tantos aliados los trabajadores, yo les dije, vamos a hacer un paseo, ustedes me ayudan a organizar. Entonces ya organizamos, entonces me fui para Recursos Humanos, donde Torazate, y le dije, necesito que me dé un bus. ¿Qué quieres un bus? ¿Para qué quieres un bus? Yo necesito un bus porque me voy para un paseo. Me lo llevé por allá para Santa Fe de Antioquia, qué risa, Dios mío, yo con todo ese hombrerío por allá, pero súper. O sea, hicimos un tema y tengo fotos, donde está el uno pelando una cosa, el otro pelando la yuca, el otro pelando, en fin, en todo caso, eso empezó a tener un ambiente distinto. Y ya después nos llamamos las familias. Entonces ya se fue volviendo, y yo creo que todavía hasta se deben hacer los paseos allá, se fue institucionalizando. Para mí es un orgullo, y yo digo gracias por contar que me permites contar estas historias, porque yo pues me muevo y se me quedan las historias, pero la verdad aquí quedan, y es cómo nacieron esos temas. O sea, que nacer el Kaizen, que quede una cosa perpetua, no, pero que se vaya creciendo. Me imagino que esos Kaizen ahorita se han desarrollado muchísimo más y todo. Pero a veces pierden la esencia porque no conocemos la historia. El tema es que, y por eso estás aquí, porque es que a mí me toca en ese momento ir a muchas empresas y a veces se pierde la esencia de no entender que el Kaizen sí es importante que saca plata y que da resultados y todo eso. Y es que el tema del Kaizen, por ejemplo, es una herramienta que a veces se desconfigura porque le metemos mucha arandela, muchas vainas. Se complica, sí. O sea, ponga a participar la gente, ponga que la gente viva la historia. O sea, al final el Kaizen se hace con la gente. Más allá de la metodología, que sí es muy importante y tal, pero por eso es que estás aquí, y otra vez retomando los 5 minutos, de por qué funcionan las cosas, eso a veces se pierde. Te cuento, para que te sientas orgullosa, por ejemplo, hay una empresa de flores, que debe haber alguno de los representantes por aquí, una empresa de flores muy grande, montó los 5 minutos. Ah, súper espectacular. No, imagínate unos trabajadores, yo caí lloro ese día porque los 5 minutos, entonces los 5 minutos ya hacen los trabajadores lo que quieren. O sea, ya se les entrega a ellos y ellos verán qué hacen. Sí. Les tocó a una pareja de trabajadores. Cuando yo veo unos bafles y yo... el pleno cultivo de rosas. Espectacular. Cuando empieza a sonar flamenco, una vaina así, y estos dos berracos vestidos y empiezan a bailar allá en los 5 minutos de ellos, yo, ¡jue madre! No, espectacular. O sea, se apropiaron tanto del cuento que quiero compartirlo esto a mis compañeros, y todos los compañeros aplaudiéndolo, abrazándolo, y yo, ¿qué hiciste tú? Esos son los 5 minutos que me tocaba ver, para que vean. Espectacular, como va trascendiendo. Qué bueno. Y saber que el origen era que había una línea de producción donde se prendía a las 6 de la mañana. Y entonces lo que yo pedí es, déjeme prenderla a las 6:05 o a las 8:05, ya depende de los horarios que teníamos. Simplemente regáleme 5 minutos, no me los cuente como evidencia de producción y déjelo para la gente. Y no es pérdida de plata. Y no es pérdida de plata. Pues mire, por ejemplo, esas personas cómo se van después de felices a cultivar flores, y que seguro también en ese momento tienen no solamente el tema cultural, sino que los están escuchando a ellos de cómo pueden mejorar las condiciones en su cultivo, porque obviamente eso está... Y te lo digo que está pasando en muchas empresas, varias de las que hay aquí está pasando los 5 minutos y lo de Kaizen. Qué bueno, o sea, no se puede, está bien que las cosas se van sofisticando y a veces se va volviendo más complejo, pero no perder la esencia, sígala complejando o sígala creciendo, pero no pierda la esencia de para qué es. Realmente no es para grandes cosas, esto es para lo sencillo, lo simple, lo que se puede arreglar muy fácil, simple. Es que uno se va volviendo muy complejo. Yo ahorita ya volviendo a los otros cargos que tuve ya más sofisticado de alguna manera, pero por ejemplo cuando tú haces un presupuesto base cero, que eso es muy financieramente. Sí. O sea, generalmente el presupuesto es, no, súbale el 3% la inflación por encima de lo que fue el año pasado, pero ¿cuánto
gaspillaje, como decían los japoneses, o desperdicio había en el anterior. No, vuélvase al presupuesto cero, vuelva a hacer las cosas basiquitas como era y seguro que el presupuesto le va a dar muy parecido, ¿me entiendes? Entonces uno a veces se va llenando de anillos y de anillos y se vuelve muy complicado cuando a la hora de verdad la cosa es muy básica, diría yo. La Entonces, producción es simple. es simple. Si es la estamos simple. viendo complicada, es que algún enredo tenemos Y que sobre no es. todo que ahorita con tanta maquinaria, con tanta tecnología, con tanta ayuda, es más simple para el trabajador. Pero a veces para el trabajo, por ejemplo, cuando le ponen estas maquinitas a los trabajadores, a veces he visto que a veces les complica la vida, porque el trabajador no le gusta, o digamos que tecnológicamente no es muy amigo de no se ha vainas. adaptado. No se ha adaptado. Y le ponen a veces unos tableros para que él llene la información de la no sé qué, y después dice que porque no lo llena. Porque no es simple. Es lo que yo decía ahorita, exactamente, es lo que yo decía ahorita, o sea, didácticamente. O sea, eso es como si fuera una presentación visual. O sea, realmente hay que mirar que sea una cosa que cuando yo llegue me tenga que volver una cosa súper complicada, sino que cuánto fue mi producción del día de ayer, de alguna manera hacerla más, Ponga más sencilla. el valor, o sea, sí, no necesitas... No, porque eso es para los grandes, para los ingenieros, para los supervisores. El trabajador a la hora de verdad, su fin no es todas esas interpretaciones, sino es un poco ocuparse de lo que se tiene que ocupar en ese momento. Hay una cosa que sí quiero que quede el registro. Hay dos historias en particular que quiero que queden grabadas. Una, cuando el Renault 4 salía. Ah, esa mundial, sí. ¿Qué pasó? Bueno, para entender un poquito el contexto para todos, digamos, como les decía ahorita, en carrocería empieza la producción, ¿cierto? En carrocería hay una primera parte donde se ensamblan los laterales, donde se ensambla el chasis, donde se ensambla el techo y se arma la cabina. Pero posteriormente, y esa es manual, ¿cierto? Pues en unas matrices fijas. Pero ya después, cuando la cabina ya está así como medio preformada, pasa a una línea que es como una cadena, donde se lleva la cabina para colocarle las puertas. Es decir, pasa el carro y el trabajador le pone las puertas, ¿cierto? Como en un carruselito grandotote. Como en un carrusel grandotote. En esa época, no recuerdo bien los años, el año, pero... 90 y piola. 90 y piolas, más o menos, sí. Entonces estábamos nosotros previo a la peor huelga que tuvo Sofasa, que fue una huelga que duró 3 meses, inclusive estuvo en amenaza fuerte Sofasa de que se iba, en ese entonces cuando llegó Cunil, en ese entonces se iba a acabar. Entonces estaba el ambiente, la atmósfera pesada porque estamos en prehuelga, vamos a salir a huelga, y por esas cosas de la vida, el último R4 que salía en ese día, salía el último R4 en Colombia. Ustedes se pueden imaginar lo que es último R4 en Colombia. Y esa tensión, y que vamos a salir al sindicato. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago? Y como les decía ahorita, dije, no, para adelante, ¿qué puta, a mí qué me va a pasar ya? Le dije, no, voy a coger y mandé traer unas bombas. Le dije a uno de los trabajadores, los que de alguna manera estaban más aliados con otros, y un papelógrafo de las salas Kaizen. Y entonces puse el papelógrafo y puse ahí, entonces, último carro realizado en Colombia, le dibujé unas florecitas, vuelve y juega. La mujer ahí, sí, yo dibujé unas florecitas en el papelógrafo, que yo hago unas y le puse las bombas a la cabina, porque esa es la última cabina que salía de Colombia y estamos en plena huelga. Cuando dispara la huelga, Dios mío. Entonces, cuando sale la hora cero, entonces todo el mundo, ay, bueno, la bulla, ese susto, todo el mundo. Y resulta que esa cabina ya tenía las bombas y ya estaba en ese momento en el carrusel. Como ustedes saben, hay una negociación con el sindicato de que no se apagan los equipos hasta que no haya una negociación y que venga el Ministerio de Trabajo y se negocie qué equipos se apagan. Entonces, conclusión, ese carro siguió dándole vueltas. Y era o sea, imagínense si pasa un carro sencillo, ahora ese carro lleno de bombas. Entonces, todo el mundo me preguntaba, ¿pero qué pasa con ese carro que da vueltas y da vueltas con esa bomba? Y nosotros ahí yo decía, bueno, menos. ¿Y qué te dijo Herbert? Entonces llegó el Ministerio de Trabajo y decía, y ya los otros, la única que se le ocurre, la única que se le pudo haber ocurrido colocar esa bomba de carro fue Mary. Allá está. Entonces, bueno, en todo caso, él fue muy diciente porque esa cabina se quedó ahí como 2 horas dándole vueltas al carro. Conclusión, y mire un poco el ejemplo, el tema, esa valentía entre paréntesis, no, yo decía, pero por Dios, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? El último carro en Colombia.
Y si yo no lo hago, no, yo prefiero hacerlo. Cuando regresamos después de 3 meses de ese hecho, llegué siendo jefe de producción. Porque yo era jefe de métodos. O sea, yo era jefe de métodos, eso fue antes. Que ahí demostraste que podía hacer... Entonces, cuando yo llegué, después de los 3 meses, resulté, que jefe de departamento. O sea, me nombraron, o sea, vieron de pronto que había... Que no te daba miedo. Que no me daba miedo, que había de pronto coraje o algo por el estilo, por esa historia de verdad. Mejor dicho, el último recuadro se mereció tener sus bombitas colocadas. Mary, hay una cosa que también quiero dejar grabada, que es la segunda cosa que quiero dejar grabada en esta vida, para mostrarle a un amigo que se llama Jorge Iván Álvarez. Ay, Jorge Iván, sí. Gracias a esta señora, en Colombia hay una industria de matricería. O sea, hay muchas empresas que hoy metalmecánicas en Colombia gracias a ella. O sea, las matrices de los carros, donde hacen los carros, que es súper tecnológico y tal, eso no se hacía absolutamente nada en Colombia. Cuando digo nada, todo se importaba de Tailandia. Contanos la historia de por qué se hace matricería en Colombia. Esa es súper buena. Bueno, resulta de que cuando yo terminé la parte de carrocería, pues digamos que ya sabía en métodos, yo sabía cómo se hacía una matriz, yo manejé ya la parte de la tridimensional, o sea, la X, la Y y la Z en los carros, que es como todo el cuadro tridimensional, había manejado la parte de la tridimensional en Sofasa. O sea, yo no fui la gran técnico, pero siempre fui muy inquieta para aprender y tenía que tomar decisiones sobre las... Benito, y ahí sí meto una cosa que no tengo preparada, pero que tú me enseñaste una cosa. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Sofasa, tú no me preguntaste ni yo qué hacía, yo llegué por Jorge Iván y tú me dijiste, hoy se queda trabajando, o sea, me dejaste ese mismo día trabajando porque simplemente tú ves la gente y lo que te fluye, o sea, no la juzgas... No. Lo que sentís no. Me sirve y hágale. De hecho, tengo otra historia. Hagámosle la de la matriz. Okay, la de la matriz, hacerla de la matriz. Bueno, entonces resulta de que a mí me nombraron entonces, después de todo ese tema, después de pasar varios años en la parte de producción, después de esa huelga, que era jefe de carrocería, me nombraron ya jefe de Twingo. Entonces ya con el proyecto Twingo a uno le dan una plata, creo que era como 3 millones, bueno, no me acuerdo ya, era mucha plata. Entonces el 80% de esa plata se iba en matrices de ensamble y en los equipos de soldadura. Los equipos de soldadura se compraban en Francia o en Tailandia y las matrices de soldadura se compraban en una empresa que se llamaba, era en Francia o también en Tailandia y resulta que nos descubrimos que en Tailandia eran por ahí como el 50% más baratas, ¿cierto? Entonces empezamos a pelear, a mirar y yo vi unas matrices y como ya sabía algo de técnica, yo no, imposible que una mesa con unas coordenadas X, Y, Z y con unas claves, nosotros no podemos hacerla aquí en Colombia, no puede ser, no puede ser. Entonces empezamos ya a discutir con los franceses, porque los franceses que nos acompañaban a nosotros en las negociaciones querían que las matrices las hiciéramos en Francia. Y yo estaba absolutamente convencida que esas matrices las podíamos hacer aquí. Entonces empecé todo ese proceso y la primera historia de esa negociación que me costó lágrimas fue en Tailandia. Recuerdo que estábamos negociando con el proveedor a Pico, y me acuerdo que había unas matrices, entonces yo decía, no, esas las hago en Colombia, y los franceses, no, y yo, las hacemos en Colombia, no, y ¿saben qué me puse a hacer? Me puse a llorar. Yo estaba bien joven, y yo decía, Jorge Iván, puta, tenemos que hacer la matriz en Colombia. En la Universidad Nacional, llamó a la Universidad Nacional. Y llamé a la Universidad Nacional, y le dije a Jorge Iván, yo sé que podemos hacer aquí las matrices, lo que me están pidiendo es un AutoCAD y unos planos, no sé qué. Y me dice Jorge Iván, véngase que aquí las hacemos. Me quedaba en la Universidad Nacional hasta las 11 y 12 de la noche con Jorge Iván, sacando planos y empezamos a hacer las primeras. Después empezar a investigar aquí, porque la gran limitante era hacer el cepillado de conseguir los mármoles grandes para la cabina, que había un proveedor venezolano, fuimos a visitarle el proveedor venezolano. Conclusión, me gané las primeras matrices aquí y ya creo que hacen muchísimas. Pero sí, claro, hay una industria completa de matricería en Colombia que se exportaron a Marruecos. Vea, y costaba el 90%, claro, imagínate, y costaba el 90% del presupuesto. Qué dolor uno saber que... Eso es lo importante que quería de la historia, es que tú decides que hay que hacerlo y se hace. Y se hace. No, yo me meto, obviamente... No planear, sí hay que planear. Pero obviamente con argumentos, porque yo tenía argumentos técnicos, pues no soy la más súper técnica, pero ya sabía. Y eso es un consejo que yo le doy a todos. Las empresas son unas universidades.
Yo estudié ingeniería industrial, pero no era ni siquiera mecánica, pero me aprendí de todo lo básico, pues, vuelve el juego, lo sencillo, que era lo que había que hacer, lo que tenía que aprender, porque tenía que tomar decisiones sobre las compras. Pero ahí está ese mundo, o sea, no yo no soy más inteligente que el otro, es que uno investiga un poquitico, exacto, uno investiga un poquitico más y simplemente toma decisiones argumentadas y no se deja poner límites que los franceses porque hablan enredado, porque yo también aprendí a hablar francés, entonces no, porque hablan enredado, porque claro, ellos también tenían sus intereses, sus proveedores franceses versus proveedores... Te cuento una cosa que tú no sabes. ¿Qué? Yo entré por matricería y tú me dijiste, primer día de la planta, Carlos, anote todo lo que le vamos a decir, porque el francés estaba diciendo que estaba mala la matricería, que le faltaba no sé qué y no sé qué, de a pico. Claro, poniendo problemas. Y llegan ustedes y empiezan, oui, il y a un problème avec... Y yo, ¿qué anotara? Yo, que eso francés iba a saber. ¿Está anotando? Y yo, sí, claro, obvio. Y yo detrás, que anotando todos los malos, yo no anoté nada. Sí, yo, ¿qué francés iba a saber, por Dios? Sí, pero le gustó, yo sabía francés, y bien brava que estabas con ese francés. Y yo, yo no le digo nada, yo no digo que no sé francés. No, por eso, o sea, con ellos, a ver, finalmente uno tiene que respetar, pero uno desafortunadamente como latino a veces piensa que porque habla inglés o francés, una o porque... Una cosa es respetar, otra cosa es creer que son mejores que nosotros. No, somos iguales. No, somos iguales, simplemente. Y eso lo aprendí en Sofasa, créemelo, bueno, que somos iguales. Que somos iguales. Mary, o sea, de verdad que me devolví años y años y años y yo, ¡jué madre! Donde estamos en este momento, estamos en un estudio hablando para un poco de gente y yo no puedo creer esto. Sí. Hay mucha gente que, o sea, yo he sido un afortunado con los jefes que he tenido y pues muchos fueron formados por vos. Ana María Flores es de tu misma camada, que fue mi mentora, que ojalá la tenga aquí dentro de poquito. Mario Javier, Luis Fernando, pues todo ese combo de ustedes de verdad que ustedes no saben la... Materia prima. No, lo que han hecho con las otras empresas. Hay empresas que hoy, hay empresas de aquí, que están aquí en este momento en el auditorio, que fueron montadas por gente de Sofasa. O sea, gente que ustedes formaron a otras personas, esas personas formaron a otros, y esos se fueron a montar empresas. Tengo empresas que literalmente fueron montadas como, tienen los 5 minutos. Súper espectacular. Hay una en Cartagena en particular, fue un espectáculo. El orden, montaron las 5S, montaron todo a partir de lo que ustedes hicieron. Kanban, no, es que realmente historia. O sea, al final es un homenaje para vos y para toda tu combo. Gracias. De verdad, que hay empresas aquí que los 5 minutos que las tienen montados, que tienen montado el Kaizen, que tienen montado toda esa vaina, gracias a lo que ustedes vivieron en esa época. Espectacular. Lo único que te vamos a decir es gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Listo.